Hola, buenas tardes. Soy la maestra Reina María Zavala, estudiante del doctorado en educación en el cuarto cuatrimestre. Actualmente estoy cursando la asignatura de evaluación del aprendizaje bajo la asesoría del doctor Jorge Manuel Guillén Rodás. Hoy les voy a presentar la actividad número 4, que consiste en un autovideo educativo sobre los tipos de evaluación del aprendizaje. Los temas que vamos a abordar en esta presentación son la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evaluación continua, la evaluación interna, que consiste en la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Además, vamos a abordar la evaluación criterial, la evaluación normativa, la evaluación por objetivos, la evaluación personalizada y finalmente la evaluación holística o global. Empezamos con la evaluación diagnóstica, la cual complementa y refuerza la evaluación continua que el profesorado lleva a cabo día a día en los espacios educativos. Tiene como finalidad determinar el nivel de conocimientos, habilidades o actitudes del estudiante para identificar si la persona evaluada cuenta con lo necesario para desarrollar de manera satisfactoria una actividad. Se realiza al inicio de un proceso y permite obtener juicios de valor para la toma de decisiones pedagógicas y fundamentar así los planes educativos en concordancia con los saberes previos. Además, constituye una fuente de información valiosa para los docentes porque les permite conocer de inicio cuáles son los aprendizajes logrados y aquellos que todavía no se han consolidado, con el objetivo de reflexionar desde dónde partir en su proceso de enseñanza. La evaluación formativa es un proceso de acompañamiento que conduce el desarrollo de las competencias del estudiante. Tiene como propósito obtener información sobre su progreso, de tal manera que pueda identificar las necesidades o limitaciones del aprendizaje que se presentan en el desarrollo de un proceso educativo para implementar oportunamente una retroalimentación valiosa. Se trata de una evaluación en la que el docente aprovecha cualquier momento de la clase para extraer datos acerca del proceso de aprendizaje mediante las interacciones cotidianas del estudiante. Además, suele emplear técnicas e instrumentos informales como las observaciones, las entrevistas y las conversaciones espontáneas. Estos dispositivos se complementan con la aplicación de instrumentos formales de evaluación en momentos puntuales del curso, en donde el docente deberá llevar un registro y sistematización de la información recabada. En este tipo de evaluación, los estudiantes son participantes activos con sus profesores, comparten metas de aprendizaje y comprenden cómo van progresando, cuáles son los pasos que necesitan dar, pero sobre todo cómo dar esos pasos. Con respecto a la evaluación sumativa, es aquella que se utiliza para determinar el aprendizaje del estudiante, así como la adquisición y el logro académico al concluir una actividad instruccional específica, por ejemplo, una unidad, un curso, un programa, un año académico o un semestre. Este tipo de evaluación está compuesto por la suma de valoraciones efectuadas durante un curso para determinar al final del mismo el nivel con que los objetivos de enseñanza se alcanzaron y se utilizan para asignar calificaciones. Se definen tres criterios sobre este tipo de evaluación. El primero es el que se determina a través de pruebas que se usan para establecer que los estudiantes han aprendido lo que deberían haber aprendido de acuerdo a las metas del curso y del plan de estudios. El punto 2 nos menciona que se realizan al concluir periodos instruccionales específicos y cubren el temario de ese periodo de tiempo. Y finalmente se registran como puntuaciones o calificaciones que se incluyen en el registro académico del estudiante. Aquí vemos una tabla comparativa sobre los tres tipos de evaluación que presentamos hace un momento. En el primero nos menciona qué se va a evaluar en la evaluación diagnóstica. Se evalúan los conocimientos y el contexto. En la formativa se evalúa conocimientos, el programa, los métodos,
el progreso y las dificultades. En la evaluación sumativa evaluamos los conocimientos, el proceso global y el progreso. ¿Para qué evaluar en una evaluación diagnóstica? Es para detectar ideas previas y necesidades. En la evaluación formativa nos permite reorientar y identificar el progreso. En la evaluación sumativa determina resultados y comprueba necesidades. ¿Cuándo se evalúa? En la diagnóstica al inicio, en la formativa es en el proceso y finalmente en la sumativa, como su nombre me lo dice, es al final. ¿Cómo evaluar? En la evaluación diagnóstica evaluamos a través del historial, de las pruebas, de la entrevista. En la evaluación formativa, a través de la observación, las pruebas, la autoevaluación y también con la entrevista. Y en la evaluación sumativa, a través de observación, de pruebas, de autoevaluación y también, como en las tres anteriores, a través de la entrevista. ¿Qué tipo de carácter tienen? La diagnóstica es indagadora, la formativa es orientadora y finalmente la sumativa es de valoración. Pasamos al siguiente tipo de evaluación, que es la continua, que es una herramienta pedagógica de acompañamiento en el que podemos visualizar el desarrollo de competencias que pueden emplearse en un entorno académico. Valora al alumno a lo largo de todo el proceso, lo que facilita la estimación de sus conocimientos y de sus habilidades adquiridos, siendo un excelente método para testear la mejora del rendimiento académico. Este tipo de evaluación pone al estudiante en el centro, adaptándose a su ritmo, necesidades y características con la finalidad de alcanzar una serie de metas prefijadas al inicio del proceso. La evaluación continua se orienta tanto al conocimiento de los procesos como de los productos o resultados de los mismos. En este tipo de evaluación, el estudiante puede identificar sus errores para corregirlos, pues los errores son una fuente importante de aprendizaje al permitir que la persona descubra por qué cometió el error, en qué consistió, pero sobre todo cómo puede corregirlos. Además, el éxito de esta evaluación radica no solo en la temporalidad de su aplicación, sino también en una definición acertada de los objetivos que quiere alcanzar, de su metodología y de las herramientas para el seguimiento y el análisis continuo. Existen 6 pasos que hay que tener en cuenta en el proceso de evaluación continua. Número 1, el establecimiento de los objetivos de aprendizaje considerando los conocimientos previos o los puntos de partida. Creación de indicadores clave de rendimiento y de criterios de evaluación. La selección de las herramientas y de las técnicas de evaluación. La 4, la implementación del entorno educativo en el que se genera evidencias objetivas del nivel de logro. La 5, la recolección de evidencia de aprendizaje y la parametrización académica para la adecuación del programa. Y finalmente, la evaluación final. Pasamos con la evaluación interna, que es la que hace referencia a la valoración de las competencias que el educador pone en práctica dentro de la institución educativa, con el objetivo de mejorar los procesos de formación y aprendizaje de los estudiantes, que ahí se educan en pro de contribuir el cumplimiento de los objetivos educativos. Por lo general, dicha evaluación se planea y realiza dentro de la institución educativa durante cada uno de los ciclos escolares y en coherencia con lo que se espera alcanzar en cada área educativa y de acuerdo al diseño curricular y los objetivos esperados. Este proceso por sí mismo ofrece diferentes modalidades que se clasifican de acuerdo a quien realiza el proceso y se dividen en autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación que a continuación vamos a definir. En el caso de la autoevaluación, cada alumno conoce sus propias capacidades y sabe cómo valorarlas, por lo que facilita que lo conozcan también el docente y así pueda adaptarse a cada uno de ellos correctamente. Permite al docente crear un autoanálisis y una autocrítica y potencia su desarrollo y autorregulación. Tiene como finalidad resumir el qué hacer, dotar a los alumnos de responsabilidad, organizar y reflexionar acerca de su aprendizaje. Y una correcta aplicación de esta autoevaluación va a incrementar el rendimiento significativamente, puesto que el alumno va a conocer cuál es su proceso de aprendizaje, sus fortalezas, pero también sus áreas de oportunidad.
Con respecto a la coevaluación, es un proceso en el que los estudiantes evalúan a sus compañeros de clase. Es una herramienta que puede ayudar al alumnado en el aprendizaje, no solo a través de sus propias experiencias, sino también al de sus compañeros. La coevaluación tiene muchos beneficios. El principal de ellos es que fomenta la responsabilidad y el compromiso al participar activamente en el proceso. Además, con este método, los docentes pueden ayudar al desarrollo de otras habilidades como la reflexión, la calidad del trabajo, la colaboración y la responsabilidad. La heteroevaluación es una de las técnicas de evaluación que se utilizan más en el sistema educativo. Es un tipo de evaluación donde el docente es quien va a valorar los conocimientos, las habilidades y las destrezas que van adquiriendo los alumnos. Tiene como objetivo principal detectar los aciertos y también los errores que cometen los alumnos a la hora de adquirir y transmitir los conocimientos. Comprobar de la forma más objetiva posible el grado de consecución de los aprendizajes que tenía que hacer un alumno, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se ajusta al proceso de aprendizaje para terminar de adquirir aquellos que hayan sido deficientes. Aunque no siempre es así, la heteroevaluación normalmente da una calificación de forma objetiva. Aquí presentamos un cuadro donde hacemos nuevamente una comparación, pero de estos tres tipos de evaluación, en las cuales nos menciona cuál es la función de los actores de la evaluación de los aprendizajes pedagógicos. En la heteroevaluación, ¿quiénes participan? Participan dos, el docente y el alumno. En la coevaluación, solamente los alumnos, y en la autoevaluación, el alumno. ¿Cuál es la función de la heteroevaluación? El docente es quien dirige y aplica la evaluación, ya que él es el responsable de comprobar los aprendizajes que obtuvieron los alumnos. En la coevaluación, ¿cuál es la función? El alumno evalúa a sus propios compañeros tomando en cuenta sus saberes, actitudes y desempeños, aunque es importante que sea empático. Con respecto a la autoevaluación, el alumno evalúa su propio aprendizaje y esto le permite reflexionar sobre sus propias fortalezas y debilidades. Aquí es indispensable que el alumno sea honesto. Esta tabla fue realizada por Bautista Carrasco Jonathan. Continuamos con los tipos de evaluación en las cuales está la criterial, la cual evaluar en referencia a un criterio es lo que realiza buscando la comparación del alumno con sus propios rendimientos o resultados en las mismas pruebas o en la relación a un criterio fijado. Se valora el progreso realizado por el alumno independientemente de escalas y se valora el proceso realizado por el alumno hacia un objetivo propuesto. En el ámbito criterial se evalúa el avance del alumno hacia un objetivo propuesto y la distancia que lo separa de él. Esas distancias son las bases de información a partir de la cual se ha de tomar una decisión. Las funciones que cumple este tipo de evaluación criterial son establecer un balance con los objetivos propuestos, realizar un diagnóstico de las dificultades y determinar si la estrategia es pertinente o no. Es decir, esta evaluación, valga la redundancia, va a evaluar sobre los criterios específicos que el docente haya realizado. La evaluación normativa va a evaluar en referencia a una norma. Significa comparar el resultado del individuo con los resultados de una población o grupo a los cuales pertenece. Esto exige el establecimiento de una norma o escala de referencia, confeccionada después de estudios estadísticos de rendimiento, con el único objetivo de obtener una calificación. En el ámbito normativo, el criterio es externo, en la medida que se utiliza una escala que es más o menos ajena al sujeto evaluado, sin tener en cuenta las condiciones de trabajo, nivel inicial o el aprendizaje. Por esta razón, este tipo de evaluación se utiliza para ubicar a los alumnos en escalas de rendimiento y puntuaje, atribuir un lugar dentro de los grupos, certificar los niveles en función de la norma o el grupo y predecir futuros resultados. La evaluación por objetivos consiste en el proceso en el cual se comprueba si existe una congruencia entre los objetivos planteados y los resultados. Ofrece un marco de análisis para saber hasta qué punto se cumplen dichos objetivos y cómo superarlos. Es clave tener en cuenta que los planes de mejora solamente son posibles de llevar a cabo cuando se realiza una evaluación periódica, por lo que se recomienda hacer seguimiento y revisión de los objetivos planteados cada determinado tiempo para tener claridad de cómo están llevando a cabo las responsabilidades cada trabajador
y realiza los cambios o las mejoras pertinentes, destacando las fortalezas y buscando puntos de mejora en las debilidades. Además, se mide en función de los objetivos el rendimiento de los alumnos que estos puedan superar. Su principal ventaja reside en la obtención de datos y conclusiones concretas que afectan el proceso de enseñanza. Así el profesor puede mejorarlo para que la formación sea lo más eficiente posible. Las evaluaciones de desempeño basadas en objetivos ofrecen muchas ventajas para mejorar el rendimiento de la organización, como la satisfacción de los propios trabajadores. A continuación, destacamos 5 principales ventajas de este tipo de evaluación: la evaluación por objetivos. La primera es participación activa. Los objetivos son medibles, mejoran la comunicación, aumentan el desempeño y rendimiento y tienen claro cuáles son sus responsabilidades. Con respecto a la evaluación personalizada, esta es original, de carácter reflexivo, analítico y valorativo en cada uno de los sucesivos pasos que lo componen. Contribuye a consolidar en el sujeto la capacidad de formular y ejecutar su propio proyecto de vida, motivo suficiente para que el proceso valorativo cumpla de igual manera con los principios de singularidad, autonomía y apertura. Se utiliza para ubicar a los alumnos en escalas de rendimiento y puntaje. Atribuye un lugar dentro de los grupos, certificarlos en niveles en función de la norma del grupo y predecir futuros resultados. Es una evaluación en la cual, para juzgar a un sujeto, no se tomará como marco referencial o punto de comparación una norma preestablecida, sino las posibilidades del propio sujeto. Es decir, esta evaluación va específicamente personalizada con respecto a sus avances del alumno. Finalmente, tenemos la evaluación holística o la global, que es una evaluación abarcadora, globalizadora, que comprende el proceso de aprendizaje como un todo y no solo con aspectos intelectuales. Sus métodos parten del supuesto de que el todo en su conjunto es diferente de la suma de sus partes y que un evaluador con cierta experiencia logra la comparación global de trabajo. Entre los tipos de métodos que utiliza este tipo de evaluación se encuentra la evaluación eliminativa, la constructivista y por competencias. Es un proceso integral del proceso académico del educando que va a permitir la información sobre el conocimiento, habilidades, intereses, actividades y hábitos de estudio. Con esto finalizamos la presentación. A continuación, hacemos referencia a las, valga la redundancia, referencias bibliográficas, y con esto finalizamos nuestro trabajo. Espero que les haya gustado, que no tengan ninguna duda. Me despido de ustedes. Buenas tardes.